Saludos a todos, amigos del canal. Parece que ya en los Estados Unidos está de moda, está el apoyar a Ucrania, el apoyar el envío de armas a Ucrania. Miren, amigos, en los Estados Unidos, cómo se ve el interior de muchas de las casas, apartamentos, habitaciones de los habitantes de Ucrania. Y muchas de estas escenas que ustedes ven, como esta de hoy en este video, es producto del envío de armas de los Estados Unidos a Ucrania. Es increíble cómo un pueblo de casi 300 millones de habitantes apoye esta guerra que no va a llevar al planeta Tierra, sino a la destrucción. Porque ya ahora que se habla en los últimos 10 días de escalamiento nuclear, vimos primero el ejercicio nuclear de parte de la OTAN, allá sobre Bélgica, el Reino Unido, el Mar del Norte. Ahora vemos este poderoso ejercicio nuclear del día de hoy, ya efectuado por Rusia. En esta ocasión, Rusia está haciendo estos ejercicios desde el mar de Barents y también en la península de Kamchatka, como pueden ver en pantalla. La península es la que está en la parte de arriba, al lado derecho. Estos ejercicios nucleares en los que cada bando muestra su músculo, porque esta exhibición de armas nucleares que estamos viendo son la capacidad que tienen estos países para desarrollar armas nucleares, pero va a llegar el momento en que una sola arma, sea de Rusia, sea de Estados Unidos, con un solo artefacto nuclear, hundiendo el botón rojo, se acaba con todo el planeta. A este paso, a ese día vamos a llegar. Y no sabemos quién va a ser el loco de turno que le va a tocar, que va a tener entre sus manos esta decisión de arrasar con todo el planeta. Hoy Rusia mostró sus misiles de crucero, también hizo ensayos con misiles intercontinentales. Este mismo día en el que Rusia efectuó estas maniobras también bastante peligrosas, como fueron las maniobras de la OTAN, coincidió con una reunión que tuvo el presidente de Rusia con los representantes de seguridad de 9 de los 15 países que pertenecían a la Unión Soviética, que hoy se llama el CEI, de Estados Independientes, la Comisión de Estados Independientes, porque, como él dice, es que existe una versión rusa de los hechos y existe una versión occidental. En esta ocasión, él les mencionó el tema de, por ejemplo, lo que ocurrió en el puente de Crimea. Él también tocó el tema del sabotaje que viene de Occidente y viene de Ucrania, que es constante, del contrabando de armas, de ese incremento en los últimos días del envío de armas de los Estados Unidos y de Occidente a Ucrania. Porque todo lo que diga Rusia es considerado como una información no verídica. Miren cómo, y yo, algo curioso, cómo no han podido sacar a Rusia del Consejo de Seguridad y cómo solamente los integrantes de este Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas saben sobre el tema de la bomba sucia. No se guíen por lo que digan las plataformas informativas sobre el tema de la bomba sucia, porque en esa comisión, en ese Consejo de Seguridad, Rusia tuvo amplia oportunidad de mostrar las pruebas. Por obvias razones, el Consejo de Seguridad no va a correr de inmediato a mostrar estas pruebas. Esa reunión de hace unos días entre Lloyd Austin, de la defensa de los Estados Unidos, y Shoigu, de Rusia, tuvo entre los asuntos principales el tema nuclear
porque ambas naciones ven ya la cercanía. Este ejercicio nuclear del día de hoy, claro, mostraron su máxima tecnología los rusos, como lo hicieron los de la OTAN recientemente, pero no se tocan temas que se hablen del otro lado de la moneda, de negociaciones para conciliar, negociaciones para acabar con este dilema. Ya ahora en Estados Unidos, a la ciudadanía tampoco le consultan qué tanto interés tienen los ciudadanos de los Estados Unidos de participar en esta guerra. Simplemente se les vende la idea de que esto se hace por el tema de la democracia, por el tema de la protección de los ideales del pensamiento del mundo occidental. Este informe del día de hoy del embajador de Rusia en México me pareció bastante interesante. Ya es obvio que Ucrania es material desechable de un grupo de potencias colonialistas que luchan por mantener su dominio global. Y esto hay que leerlo una y otra vez porque Ucrania en este momento está en una esquina, está entre la espada y la pared. Ya están apareciendo países como Francia, países miembros de la OTAN, que están viendo ya cómo esto está escalando. Por ejemplo, en el día de hoy, el presidente francés propone que el Papa sirva de conciliador, pero hay otros como Stoltenberg en la OTAN que no consideran por ningún lado tocar este tema de una posible negociación. Y la gente dice, ¿y qué pasó en Kherson? No, pues que los rusos se iban a apoderar de esta región anexada. Miren, en Kherson el asunto es crítico por el tema del clima, porque venimos hablando del clima hace ya como un mes y la gente no ha pensado en el impacto de la naturaleza, como Kherson en este momento es prácticamente una región llena de lodo, de pantano, por las lluvias. Ya viene el invierno, ya viene la nieve, viene el hielo. ¿Quiénes son los más afectados? Los ciudadanos. ¿Cuál es la verdad de Kherson? Ya han sido evacuados, han salido de esta región aproximadamente 70,000 personas y empiezan a verse en Kherson cantidad de reservistas de estos jóvenes que han sido traídos desde Rusia, porque prácticamente una de las estrategias o la estrategia principal de Vladimir Putin con los 300,000 movilizados es ocupar estas 4 regiones anexadas con el ánimo de asegurar de una vez por todas, darle tranquilidad a las poblaciones porque Zelensky continúa atacándolas. Esta desolación que vemos en este fondo de pantalla, esta es sola una de miles y miles de imágenes de desolación en todas las regiones de Ucrania, en Zaporizhia, en Mariupol, en Kharkiv, en Kiev, en Lviv, en muchos lugares que los ciudadanos de Estados Unidos desconocen, que muchos ciudadanos de Estados Unidos no pueden ubicar a Ucrania en el mapa, ni pueden a distancia sentir ese dolor que siente la población de Ucrania con tantas armas que está enviando los Estados Unidos a este hermoso país, con el supuesto de que con este envío de armas, con la suposición, perdón, que este envío de armas va a servir para garantizar la democracia, la soberanía. Miren, no lo piensen 2 veces. Si van a votar ahora en noviembre en los Estados Unidos por candidatos que van a apoyar el envío de armas a Ucrania, piénsenlo 2 veces. Los habitantes de Ucrania tienen tanto derecho como los habitantes de los Estados Unidos, como los habitantes de Polonia, como los habitantes de Alemania. Estos misiles que envía los Estados Unidos, estos HIMARS. ¿Ustedes creen que todas estas armas que envía Estados Unidos solamente acaban con la vida de soldados rusos o de edificaciones de Rusia allá en Belgorod? No, señores. El tema de la precisión de estas armas, el tema de la precisión es un asunto que hay que considerar, por muy exacto que sea la construcción de un arma o de uno de estos misiles, el factor humano presenta un gravísimo riesgo para un país donde han salido 7 millones de habitantes, pero es que en
Ucrania hay 44 millones de habitantes y el resto de los que quedan, 44 menos 7, 37 millones de habitantes, no pueden estar todo el día esquivando los misiles. Los misiles pueden caer. Miren, así se ve el interior de estas habitaciones en Ucrania. ¿A ustedes les parece justo que se continúe con esta guerra sucia? Porque se habla de bomba sucia. Esto que vemos en Ucrania es realmente una guerra sucia, manejada por unos cuantos funcionarios, porque si nos ponemos a sumar con una calculadora, ¿cuántas personas están tomando estas decisiones para que continúe la guerra? Con toda seguridad, no son muchas comparado con los millones de habitantes de todos los países de la tierra que no quieren que siga la guerra. Amigos del canal, muchas gracias y nos vemos en el próximo video esta noche. Que la pasen todos muy bien. Gracias por participar.